mi siguiente invitado es don Francisco Bustamante, ex subdirector general de la Caja del Seguro Social. Y don Francisco, alguien que tiene mucho conocimiento sobre el tema, tanto económico como contable. Y pues esta alza de los tipos de interés. Pues ayer hablaba con el superintendente bancario y un poco nos daba calma, pero ¿qué va a pasar con estos aumentos de los tipos de interés? Usted tal vez haya sido un economista muy joven cuando se dio esta reforma de Paul Volcker, subiendo intereses para controlar la inflación a inicios de los 80. ¿Puede darse una situación como esa ahora y llegar los intereses a esos niveles que llegaron a inicios de la década del 80? Don Francisco, bienvenido. Bueno, vuelvo sin tener el sonido de Francisco Bustamante. Vamos a hablar no solamente de eso, sino las estadísticas dadas por el gobierno la semana pasada sobre nuestro PIB de 70 mil millones de dólares, un poco más de 70 mil millones, 76 mil millones de dólares, y pues el peso del Estado, que también es preocupante. Don Francisco, bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días. Sí, tocando el tema de la situación que se dio en el 79. En el 79, la inflación andaba por el 9, 9,5% cuando Paul Volcker tomó el poder dentro del Federal Reserve Bank. Y aquí en Estados Unidos la inflación llegó en junio a 8,6, 8,5%. O sea, los niveles inflacionarios que hay hoy día son muy similares a los niveles inflacionarios que hubo cuando Paul Volcker tomó la dirección del Federal Reserve Bank. En aquella ocasión, mediante una política muy agresiva de manejo de las tasas de interés, la tasa de fondos federales, que es la tasa que se usa de referencia para que los bancos se presten entre sí, fue tan severa que provocó dos recesiones en el lapso de unos 4 o 5 años severas. Se contuvo la inflación, pero un alto costo de desempleo. Pero, Esa fue una de las condiciones pero que y pasó. otra de la que tuvo mucha repercusión en América Latina, ahí está el origen de la crisis de la deuda de los 80s. Así es, así es. Entonces, hoy día Uh-huh. nosotros tenemos un panorama de tasas de inflación muy alta y se está usando la misma política de manejar la tasa federal de reserva, del Federal Reserve, tasa del Federal Reserve, pero yo creo que la situación es un poco distante, diferente, porque en este momento lo que está sucediendo no es que hay un exceso de gasto tanto per se, sino que ha habido una contracción en la oferta de bienes, como es el caso de que después de la pandemia hubo una caída en la oferta de bienes, lo cual provoca una escasez que empuja los precios hacia arriba y a la vez vino, eso fue consistente con una política tanto de Trump como de Biden de aumentar el gasto público para generar empleo. Entonces tienes plata en la calle, pero la producción no se ajustó, el comercio no se reactivó y para acabar de poner las cosas más difíciles viene el problema de Ucrania, que baja la oferta de fertilizantes en el mundo. Y al bajar la oferta de fertilizantes en el mundo, la producción de alimentos también se cae. Hoy día, por ejemplo, tú vas en Londres, no hay vegetales frescos, No. porque entre el Brexit y la caída de producción de Europa que exportaba a Inglaterra, pues ahí hay una escasez y además también hay una falta de mano de obra por los problemas de manejo por el famoso Brexit. En Estados Unidos, el problema es que se mantiene un alto nivel de empleo gracias al gasto público, que aunado a la falta de oferta que hay, que viene de rezago, pues presiona los precios. Entonces, la confianza en que la manipulación de la tasa de interés vaya a bajar la inflación está en duda, y lo que sí se teme es que va a provocar una recesión. ¿Por qué pasa esto? En mi opinión personal, y creo que investigándolo encontré muchos economistas mucho más conocedores que yo, mucho de esto se atribuye a que la eliminación de la cláusula Glass-Steagall, que era una que limitaba que los bancos comerciales operaran como bancos de inversión Sí. y que asumieran riesgos innecesarios, fue eliminada en 1999 por Clinton, presidente Clinton. Y hoy día el sistema financiero es como un golem. Golem es un muñeco artificial de la mitología medieval. Es como un golem que tiene vida propia. Sí. Cuando yo era estudiante se nos decía que el sector monetario no influye en el sector real.
solamente a través del mecanismo de ajuste de precios. Eso fue lo que yo aprendí cuando era estudiante. Hoy día ha sido tal el desarrollo del mercado financiero que tiene vida propia y sus decisiones sí afectan directamente al sector real. Entonces es un sistema que ha crecido de una manera tal, sin controles, lo que ha permitido una serie de desajustes financieros terribles que están afectando el desempeño del mercado. Entonces, en conclusión, sí, yo creo que puede seguir subiendo la tasa de interés, pero Estados Unidos, mañana vamos a saber, mañana Mañana, 22, sí. mañana 22 el Comité de Operaciones de Mercado Abierto del Federal Reserve Bank se reúne y es posible que el ajuste de tasa que se esperaba no sea tan alto como el que se estaba estimando debido a que la recesión que hay el temor de que haya una recesión y el problema de los bancos puede ser que el ajuste no sea tan alto. O sea, yo creo que los mismos norteamericanos están en una situación de no saber cuál es el camino que van a tomar. Entonces es muy incierto el panorama, muy, muy incierto lo que puede suceder. Porque ayer ¿Cómo nos afecta? hablaba con el superintendente y hay dos sectores que a mí me preocupan. Uno, el crédito corporativo y dos, el mercado de tarjetas de crédito. Yo creo que es una deuda ya, el Golem pues no solamente cobró vida, sino que trajo amigos para estar en esta fiesta. Sí, a eso iba. ¿Cómo nos impacta eso a nosotros? Bien, tú no puedes estar usando un sistema monetario solamente en lo bueno y no tomar en lo malo. Este es un combo. Sí. Hay colegas que dicen que en Panamá las tasas no se deben ajustar porque no somos los norteamericanos, pero desde el momento que tú usas su signo monetario para todo, inevitablemente en lo bueno y en lo malo te va a venir, es un combo, ¿no? Entonces yo creo que definitivamente el hecho de que las tasas de interés en Panamá se van a impactar es cuestión de tiempo. Los bancos, por dos razones. Porque si los bancos quieren mantener el nivel de depósitos que mantienen, que es muy alto en parte de depósitos internacionales, tienen que poner tasas competitivas. Entonces, los bancos van a tener que subir las tasas pasivas, que son las que ellos cobran en su momento, y para poder hacer eso tienen que aumentar las tasas activas, que son las que, perdón, las pasivas son las que ellos pagan, Lo que las ellas activas pagan, son sí. las que ellos cobran. Las activas son las que ellos cobran. Entonces las tasas activas van a tener que subir. ¿Cómo va a impactar eso? Definitivamente las tarjetas de crédito. El segmento de tarjeta de crédito es el segmento de más costo de mayor uso en el mercado panameño y en el mundo. Sin embargo, yo también te puedo decir lo siguiente. En 1974-75, yo era estudiante todavía en esa época, eh, las tasas de interés se dispararon enormemente, enormemente por la crisis del petróleo e incluso las tarjetas de crédito. Cuando las tasas empezaron a bajar, los bancos se dieron cuenta de que las tasas de tarjeta de crédito la gente seguía gastando independientemente de que estaban altas y nunca las bajaron. Esas tasas tan altas, tasas de interés, les permitió a ellos asumir más riesgo. Entonces, uno de los productos financieros que tienen mayor costo por los riesgos, por las pérdidas, es las tasas de las tarjetas de crédito. Entonces, el mercado ha crecido por ahí, por el lado del consumo. De manera tal de que son las tasas más altas. Yo creo que en Estados Unidos se han ajustado hacia la baja, en Panamá no se han ajustado porque se ha convertido en alguna manera en una de las principales fuentes de ingresos de los bancos. Los bancos van a tener que ser muy, muy serios, muy analíticos en hasta dónde pueden impulsar el alza de las tasas de las tarjetas de crédito, porque eso les puede afectar con una mayor mora. Yo creo que ahí ellos van a ponderar mucho eso. Si son racionales, se van a dar cuenta que no pueden aumentarlo tanto como les gustaría en condiciones normales, ¿no? En cuanto al crédito corporativo, el problema es al revés. El problema es que yo creo que las mismas empresas pueden entrar en un tema de no querer usar crédito porque se les va poniendo muy caro. Un poco lo que pasó con el Silicon Valley. Sí. En el Silicon Valley, las empresas estas Los de startups. desarrollo tecnológico, las startups, ellos tenían bastantes saldos bancarios disponibles. Y puede ser que entonces en Panamá también hay muchos saldos, la liquidez del sistema bancario es 57%. Eso significa que de cada dólar depositado, 57 centavos están en líquido, están disponibles de alguna manera. Esa es una liquidez muy Muy alta. alta. Pudiera pasar que algunas empresas, en vez de
utilizar crédito, usen sus propios recursos, las que pueden. Y definitivamente las que no pueden, que son la gran mayoría y las pequeñas y medianas, la situación de ellas se puede complicar. Se puede complicar. Y esto, frente a un eventual desarrollo de mercado de la economía panameña, yo creo que va a requerir acciones muy específicas del gobierno panameño para crear mecanismos de incentivo o de apalancamiento para que las pequeñas y medianas empresas puedan seguir manteniendo crédito a efecto de poder seguir manteniendo el nivel de empleo actual y ojalá aumentarlo. Ese es el panorama que yo veo. Bueno, otra cosa es que se dio ayer, bueno, la semana pasada, el nuevo PIB panameño, pues 76.000, algo más de 76.000 millones de dólares. Y hacía usted una comparación en estas conversaciones que mantenemos en WhatsApp, dividido entre el PIB, perdón, entre el presupuesto general del Estado, eso salía pues una cifra muy superior al 30%, que es el peso que tiene el Estado dentro de la economía, que es grandísimo. Así es. Panamá es un país que, siendo supuestamente de economía de libre mercado, el sector público es casi el 35% del PIB. Es una proporción muy alta, y si tú lo analizas y ves dónde está cayendo el peso de ese financiamiento, está cayendo sobre los impuestos sobre la renta y los impuestos indirectos, la renta de los individuos y la renta de los impuestos indirectos, y TVM y demás, canal. Entonces, hay un problema que al gobierno le cuesta es muy difícil para un gobierno decirle, oye, yo tengo necesidad de potenciar más el gasto público. Ya está gastando el 35% del PIB, lo gasta el gobierno de una manera u otra. ¿Cómo puedes tú justificar aumentos de impuestos o una reforma fiscal que aumente los impuestos si tú ya estás gastando mucho y lo estás gastando mal? Entonces, sí, esto yo siempre miro hacia adelante. Yo creo que esto le va a poner una serie de retos al nuevo gobierno, de manera tal de que poder mantener ese nivel de gasto va a demandar que la economía crezca, a la vez que el Estado tiene que ser más eficiente en el uso de ese dinero que ya está usando, ¿no? Entonces sí, es una situación bastante compleja, tiempos interesantes, como dicen los asiáticos, pero igual como decía, creo que decía el ministro Valderrama, Sí. yo soy muy confiado en la capacidad de los panameños, la economía panameña, de darle la vuelta a esto si nos ponemos serios a trabajar. Yo no tengo dudas que tenemos la capacidad de hacer que dentro de este margen de estrecho de movimiento que tiene el país, podamos mantener algún nivel de crecimiento saludable. Es lo que yo creo. Por último, don Francisco, se firma el contrato con la minera y ese aporte de más de 300 millones de dólares es suficiente para darnos por lo menos la tranquilidad de sentarnos en una mesa para ver cuál debe ser el futuro de este programa de invalidez, vejez y muerte. Sí. Como yo dije en otras ocasiones, yo creo que la decisión de asignar el 90% de ese dinero al seguro social, en parte para mejorar las pensiones de la gente que menos gana, que son muchos, como el 40%, y en parte para potenciar el IBM, para cubrir el déficit. Yo creo que más que nada es un signo que le manda el Ejecutivo al Legislativo. Como decimos en panameño, no se vistan que no van, esa plata no va a ser para ustedes. Porque si eso llega sin una definición de gasto a la Asamblea, créeme que nuestros Ellos le queridos encuentran, honorables diputados le meten mano a esa plata. claro. ¿Ves? Entonces, a pesar de que y hay que ver las cosas. Uno, decir que un tributo tú lo vas a dedicar a un gasto es algo que va en contra del principio de la unicidad de caja del Estado. Eso es contradictorio con un principio de gestión de las finanzas públicas. Perdón, de que el Estado administra los fondos de acuerdo a las necesidades. Tú estás atando un ingreso a un gasto, como si fuera una tasa o no un impuesto en general. Entonces, eso le amarra y siente un precedente peligroso en la gestión de los recursos del Estado,
en cuanto a las finanzas públicas. Pero por otro lado, tiene su compensatorio es decirle a los diputados, darle un poquito en la mano, no vas a meter la mano en esto, no es para ti. 90% va para los jubilados, 10% para Colón, que es la sede donde están esas minas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que va a ayudar. Ahora, seamos claros, el problema del IBM no se resuelve con estas transferencias raquíticas de recursos, porque es un problema mucho más profundo que la misma existencia y base en la cual se sustenta el sistema de seguridad social. Problema mayor. ¿Ayuda? Sí. ¿Va en contra del principio de gestión de finanzas públicas? Sí. ¿Le pone un alto a la voracidad de un grupo que está en plena campaña electoral? Sí. ¿Es suficiente? No. Wow. Don Francisco Bustamante, como siempre, un placer tenerle aquí en Next Gracias, Noticias. Fernando. Gracias. Un saludo. Igualmente.